Con el amor no basta. Parte 2. 1. El poder del pensamiento negativo. Karen, una diseñadora de interiores, contó cómo había llegado un día a su casa emocionada e impaciente por comentar con su marido, Ted, algunas buenas noticias. Le acababan de adjudicar un contrato lucrativo para decorar las oficinas de un importante estudio de abogados, pero cuando empezó a contarle el éxito inesperado en su carrera, él pareció distante y desinteresado. Ella pensó: yo en verdad no le importo, solo está interesado en sí mismo. Su exaltación se evaporó y en lugar de celebrar con él, Karen se fue a otra habitación y se sirvió una copa de champán. Mientras tanto, Ted, que se sentía algo abatido ese día por un contratiempo en su trabajo, pensó: yo en verdad no le importo, ella solo está interesada en su profesión. Ese episodio destaca un modelo común que hemos observado en quienes tienen problemas matrimoniales. Cuando se frustran las grandes expectativas de los cónyuges, estos son propensos a llegar a conclusiones negativas del estado de ánimo de su pareja y el estado del matrimonio. Al confiar en lo que equivale a una adivinación del pensamiento, el cónyuge desilusionado deriva en conclusiones condenatorias sobre la causa del disgusto. Ella actúa así porque es malintencionada, o él se comporta de ese modo porque está lleno de odio. Como consecuencia de esas explicaciones, puede ocurrir que el cónyuge ofendido ataque a su pareja o se aleje de ella. Es muy probable que ésta, a su vez, se sienta injustamente castigada y se desquite contraatacando, retrayéndose, y así empieza el círculo vicioso de ataque y revancha que puede invadir otros campos de la relación. Reviste serio peligro interpretar los motivos de la pareja de ese modo, pues no podemos leer los pensamientos de las otras personas. Por ejemplo, lo que Karen no sabía era que Ted se sentía deprimido por un contratiempo en sus asuntos contables y estaba ansioso por discutirlo con ella. Karen no tenía forma de averiguarlo porque abandonó furiosa la habitación. Supuso que él estaba demasiado preocupado consigo mismo para reparar en ella. Pero la retirada enfadada de Karen tenía de por sí muchos significados para Ted. Ella se escapa de mí sin razón alguna y otra vez esto prueba que no le importa cómo me siento. Esas explicaciones se agregaron a la sensación de soledad y agravio de Ted. Por otra parte, Ted contribuyó a aumentar la desconexión de la relación al preocuparse por sus propios problemas. Además, en oportunidades anteriores, cuando Karen se emocionaba con una experiencia o una idea nueva, él se ponía a analizarla en lugar de sintonizar con su entusiasmo. Esa clase de malentendidos y lectura mutua del pensamiento es mucho más frecuente en las relaciones humanas de lo que pueden suponer las parejas. Antes de percatarse de que hay un malentendido, las parejas en conflicto atribuyen erróneamente el problema a la maldad o el egoísmo del compañero. Inconscientes de que interpretan mal a sus parejas, los cónyuges les atribuyen en forma equivocada motivaciones viles. Aunque muchas obras de divulgación han tratado de la expresión de la cólera en las relaciones íntimas y la manera de hacerle frente, se prestó escasa atención a las ideas y comunicaciones desacertadas que son tan a menudo responsables de la ira y del conflicto. La manera en que un cónyuge percibe e interpreta lo que el otro hace puede ser mucho más importante para determinar el bienestar matrimonial que los actos mismos. Para evitar esas ideas falsas, conviene entender cómo funciona la mente y cómo lo hace en forma defectuosa cuando nos frustramos o decepcionamos. Nuestro sistema mental falible nos predispone a malinterpretar o exagerar el significado del comportamiento de la otra persona, a dar explicaciones negativas cuando estamos decepcionados y a proyectar una imagen negativa sobre los demás. Entonces actuamos de acuerdo con esas interpretaciones erradas y atacamos la imagen muy negativa que hemos proyectado. Rara vez se nos ocurre en ese momento que nuestro juicio negativo podría estar equivocado y que atacamos una imagen distorsionada. Por ejemplo, cuando, frustrada por el humor de Ted, Karen proyecta la imagen de una especie de hombre mecánico incapaz de expresar sentimientos hacia la otra persona. Al mismo tiempo,
Ted ve a Karen como una de las furias llena de odio y venganza. Cuando cualquiera de ellos decepciona al otro, esas imágenes extremas acaparan sus mentes y avivan su ira. El método cognitivo. Si usan algunos principios simples que forman parte de nuestra terapia cognitiva, las parejas pueden contrarrestar la tendencia a formarse juicios injustificados y proyectar imágenes distorsionadas el uno del otro. Esos principios pueden ayudar a cada cónyuge a llegar a conclusiones más precisas y razonables y prevenir así el ciclo de malentendidos que conduce a los conflictos y hostilidades matrimoniales. La terapia cognitiva demostró que los cónyuges pueden aprender a ser más razonables el uno con respecto al otro si adoptan una actitud más humilde y menos segura en cuanto a la exactitud de la lectura de los pensamientos y a las conclusiones negativas resultantes, si controlan la precisión de dicha lectura y si consideran algunas explicaciones posibles de lo que hace su pareja. Si Karen hubiera luchado contra la tendencia a representar a Ted como desinteresado y frío y lo hubiera interrogado sobre las causas de su preocupación, lo habría animado hasta un punto en que ambos estuvieran en condiciones de celebrar su éxito. Y si Ted se hubiera molestado en averiguar qué deseaba Karen, habría evitado formarse una imagen fría y antipática de su mujer. Pero para hacerlo, ambos deberían primero darse cuenta de que sus conclusiones podían ser incorrectas y su cólera injustificada o cuando menos exagerada. Los principios cognitivos que ayudaron a Karen y a Ted a alcanzar con el tiempo ese estado de autocomprensión son los siguientes. Nunca podemos en realidad conocer el estado de ánimo, las actitudes, los pensamientos y sentimientos de los otros. Confiamos en señales a menudo ambiguas para que nos informen acerca de las actitudes y deseos de los demás. Usamos nuestro propio sistema de códigos que puede ser defectuoso para descifrar dichas señales. Al confiar en nuestro propio estado de ánimo en un momento particular, podemos equivocarnos en nuestro método de interpretar la conducta de los demás, es decir, en nuestra forma de descifrar. El grado en que creemos en nuestra exactitud para adivinar los motivos y actitudes de otras personas no está en relación con la verdadera precisión de nuestra opinión. La terapia cognitiva que incorpora esos principios se concentra en el modo en que los integrantes de la pareja se comprenden el uno al otro, lo hacen mal o dejan de hacerlo, así como en el modo en que se comunican. El método cognitivo está previsto para remediar esas distorsiones y el déficit en el pensamiento y en la comunicación. Sus estrategias y técnicas fundamentales se describen en detalle en el capítulo 13. La esencia de la terapia cognitiva matrimonial consiste en investigar con las parejas en conflicto las expectativas irreales, las actitudes contraproducentes, las explicaciones negativas injustificadas y las conclusiones ilógicas, mediante un acuerdo en el modo de extraer conclusiones con respecto al otro y de conversar. La terapia cognitiva ayudó a las parejas a tratarse en una forma más razonable y menos hostil. Adivinación del pensamiento. Lois, una mujer joven, atractiva, que dirigía un elegante negocio de ropa, trató de explicarse a sí misma por qué Peter, su novio, estuvo silencioso al volver de una fiesta. Bastante conversador por lo general, Peter vendía publicidad para un periódico local, y es así como se conocieron. Cuando él se quedó callado, Lois pensó: Peter no dice nada, debe de estar enojado conmigo. Al tratar de leer los pensamientos de Peter, Lois atribuyó su silencio a su enojo con ella. Su razonamiento sobre lo que ella creía que pensaba y sentía Peter, su adivinación del pensamiento, no acabó allí. Lois pensó entonces: debo de haber hecho algo que lo habrá ofendido. Al comprobar en su propia mente que Peter estaba enojado por algo que ella había hecho, se formuló la predicción: Peter seguirá enojado conmigo y a la larga romperá nuestra relación. Entonces se sintió triste por anticipado por quedarse sola para el resto de su vida. Pero Lois erraba a la puntería, quedó atrapada en una red de inferencias sobre causas invisibles y consecuencias insondables. Una mujer diferente en la situación de Lois podría haber pensado simplemente: es probable que a Peter se le pase esto en unos minutos. El mero hecho del silencio de Peter podría corresponder a cualquier aseveración.
La adivinación del pensamiento puede generar predicciones inexactas que produzcan un trastorno innecesario o algo que revelaría un falso sentido de seguridad, y esas conclusiones erróneas pueden conducir a inconvenientes aún mayores. Si Lois obrara de acuerdo con su imaginación, se sabotearía a sí misma al rastrearse e increpar a Peter, y con esa reacción lo dejaría perplejo, lo alejaría o provocaría su ira. En esa oportunidad, Lois interpretó mal la conducta de Peter, quien se hallaba ensimismado. Ella se puso de mal humor y no quiso responder cuando él por fin habló. Cuando ella dejó de contestar, él se enojó y empezó a criticarla. A su vez, Lois interpretó la crítica como una confirmación de lo imaginado por ella y se sintió aún peor. Pensó que lo temido había sucedido y que Peter estaba harto de ella. Esta clase de profecía, que por su propia índole tiende a cumplirse, es típica de las relaciones problemáticas. Al interpretar mal la conducta de su pareja, las personas contribuyen a atraer aquello que más desean evitar. Lo que se dice o se hace puede ser ambiguo o erróneo, por lo tanto no siempre es fácil juzgar cuál es el sentir para con nosotros o cuáles son las motivaciones. Así fue que Lois, por miedo al rechazo, estaba propensa a interpretar el silencio de Peter como una señal de enojo. Aunque resulte natural leer señales y buscar modelos para darse cuenta de lo que ocurre en la mente de otra persona, corremos el riesgo de elaborar explicaciones erróneas y extraer conclusiones equivocadas. El pensamiento invisible. Tomaré un episodio de mi propia vida, mientras trato de explicar con la mayor seriedad mi teoría favorita a mi mujer. Ella sonríe de pronto. Me pregunto, ¿sonreirá porque le gusta lo que dije? ¿O se burla de mí? ¿O está divertida porque piensa que mi teoría es ingenua? Aun cuando tengo otros datos disponibles, como son los de nuestro pasado común, me quedo sin saber cómo interpretar lo que se oculta detrás de esa sonrisa. Lo decisivo para mí no es lo que veo y oigo, la expresión de la cara y el tono de la voz, sino algo que será inaccesible para siempre a mis sentidos, es decir, el estado de su mente. Las actitudes de las otras personas hacia nosotros, los sentimientos y los móviles que los animan con respecto a nosotros, no son tan reales como las palabras, gestos y expresiones. Cuando discuto sobre un trabajo con mi mujer, la realidad esencial, es decir, lo que realmente me importa no es su conducta visible, no es lo que dice, sino su verdadera actitud referente a mis ideas y a mí. Cuando entramos en interacción con los demás, rara vez tenemos tiempo para meditar sobre los hechos, para deducir los pensamientos y sentimientos reales del otro. Puesto que los indicios son a menudo ambiguos, confiamos en observaciones fugaces de mensajes confusos, algunos de los cuales pueden haber sido ideados a propósito para engañarnos. No es sorprendente que nos equivoquemos a veces. Consideremos nuestro dilema, nuestro juicio sobre uno de los aspectos más importantes de la realidad, es decir, lo que siente la gente respecto a nosotros debe basarse por lo común en hechos que no son observables en forma directa. Dado que esos estados internos están fuera del alcance de nuestros sentidos, confiamos en nuestras suposiciones sobre lo que podemos observar. Los problemas se originan porque tendemos a creer, como lo hace Lois, tanto en nuestras inferencias, nuestra lectura del pensamiento ajeno, como en lo que observamos directamente. Desde luego, resulta decisivo distinguir las verdaderas causas de lo que hacen los demás, si debemos saber cuándo hemos de avanzar o retroceder. Puesto que esa comprensión es tan importante para nuestro sentido de seguridad y nuestras relaciones íntimas, leemos constantemente el pensamiento, como lo hicieron Karen y Ted, y automáticamente consideramos las conjeturas como hechos. Si tenemos una relación de confianza con la otra persona, por ejemplo, nuestra esposa, podemos verificar las suposiciones preguntándole qué siente ella en realidad. En el episodio que acabo de describir, las diversas conjeturas que pasaron por mi mente estaban todas equivocadas. Cuando las verifiqué con mi mujer, ella me informó acerca de la verdadera razón de la sonrisa. La explicación de mi teoría le recordó una experiencia divertida que tuvo hace poco tiempo, y fue ese recuerdo, y no mi teoría, lo que la hizo sonreír. Cuando se apodera de nosotros un estado emocional, la vaguedad de lo que observamos nos puede desconcertar. Cuando estamos trastornados o emocionados, es probable que las interpretaciones de los pensamientos y sentimientos de otras personas
de la realidad invisible se basen más en nuestros estados internos, nuestros miedos y expectativas, que en una evaluación razonable del otro ser. Es poco probable que busquemos razones posibles de lo que vemos y oímos, de ahí que nuestras conclusiones sean más inflexibles. En los problemas clínicos, tales como la depresión y la ansiedad, se destaca el modelo de juzgar al azar. En estos trastornos hay un cambio en la manera en que la gente elabora la información, un cambio que conduce a una predisposición negativa para hacer observaciones. Además, hay tendencia a sacar conclusiones rápidas a base de jirones y fragmentos de pruebas. Por ejemplo, una esposa deprimida podría reaccionar a la mirada fatigada del marido con un pensamiento inmediato de «está harto y cansado de mí». Un marido ansioso reacciona a la constante tardanza de su mujer a una cita con la reflexión «podría haberse matado en un accidente». En ningún caso se detienen a considerar las alternativas, la fatiga de él, la falta de puntualidad crónica de ella. Muy a menudo nuestro modo de pensar en la vida diaria es similar al que se descubre en trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad. Llegamos a un juicio repentino basado en el leve hilo de una prueba o de ninguna. El modo de pensar de la gente se embrolla a menudo cuando ésta pasa de la interpretación específica a las generalizaciones. Por ejemplo, Lois pasó de la idea de que Peter estaba enojado con ella a la idea más amplia: Peter está siempre furioso conmigo. Luego cayó en una generalización aún más grave: siempre ofendo a la gente. Y se puso triste. Al llegar a ese momento, Lois se sintió tan paralizada por las ideas negativas que no estaba en condiciones de ver si podía haber otra explicación para el silencio de Peter. La generalización de Lois acerca de sí misma no solo le hizo sentirse peor, sino que le impidió averiguar si Peter estaba en realidad enojado con ella. Una persona menos sensible, más segura de sí misma, me preguntaría en su situación: ¿está Peter realmente furioso conmigo justo ahora? Si está furioso, ¿qué debo hacer yo? Pero para Lois ese razonamiento lógico se desvió por la apresurada generalización de que Peter estaba siempre enojado con ella y que ella siempre ofendía a la gente. Como esas ideas negativas desviaron su atención de la pregunta original, ¿por qué está callado?, ella saboteó la armonía de la relación. Otras generalizaciones pueden introducirse agravando el problema. Lois llegó a una conclusión ulterior: la razón por la cual ofendo siempre a la gente es porque no tengo personalidad. Esa clase de explicación suele adquirir el estado de hecho en el pensamiento de uno y convertirse en una base para llegar a deducciones y predicciones aún más desagradables. Por ejemplo, Lois pensó entonces: puesto que no tengo personalidad, nunca me querrá nadie y siempre estaré sola. En ese momento no solo corría el riesgo de alejar a su amigo, sino de deprimirse. Lois avanzó desde una observación objetiva del silencio de Peter hasta una visión negativa de sí misma: no tengo personalidad, y luego una visión sombría de su porvenir: siempre estaré sola. Aunque esas conclusiones erróneas se basan en señales borrosas, llegan a adquirir el pleno valor de una verdad en particular cuando se trata de cuestiones decisivas para una relación, como lo son la aceptación o el rechazo. Lo que comienza como una inferencia se transforma en un hecho tan real como la observación original. En este momento, será útil revisar el flujo de los pensamientos de Lois, en el que vemos el aumento progresivo de las ideas negativas que la lleva a sentirse sola y abandonada. ¿Por qué está callado? Debe estar enojado conmigo. ¿Habré hecho algo para ofenderlo? ¿Seguirá enojado conmigo? Siempre está enojado conmigo. Siempre ofendo a la gente. Nunca nadie me querrá. Siempre estaré sola. ¿Por qué interpretamos mal? Si pudiéramos evaluar todos los hechos en una situación dada antes de llegar a una conclusión, sería menos probable que cometiéramos esos errores. Sin embargo, rara vez tenemos el tiempo necesario para efectuar deducciones lógicas. Tenemos que confiar en una rápida interpretación, leer las señales, como en el misterio de la sonrisa de mi mujer y el rompecabezas del silencio de Peter. Las señales son en realidad porciones de datos, una cadena de palabras, un gesto
que traducimos en una información utilizable. Un periódico en lengua extranjera, por ejemplo, consta de líneas de símbolos impresos, pero esos símbolos carecen de significado, a menos que sepamos leer en ese idioma. A fin de transformar lo que vemos en algo comprensible, debemos aplicar nuestro sistema de códigos. Si la impresión es incorrecta o nuestro sistema de códigos contiene errores, o si no lo usamos bien por inexperiencia o cansancio, entonces tendremos como resultado una mala información y, por supuesto, una conclusión errónea. Desarrollamos nuestro sistema de códigos interpersonal al principio de nuestra vida. Este nos brinda los significados de las observaciones, como el tono de la voz de una persona, su expresión facial o sus gestos. Por el contrario, y otras observaciones, entretejemos los significados para llegar a una conclusión, ya que nos sentimos más seguros cuando creemos conocer los móviles y los sentimientos de las otras personas respecto a nosotros. Confiamos en las conclusiones a las que podemos llegar más de lo que los hechos justifican. La mayor ventaja de ese sistema de códigos es que proporciona explicaciones inmediatas. Su desventaja consiste en que pueda estar equivocado. Podemos leer incorrectamente rechazo cuando nuestro compañero está distraído. Podemos suponer por error que hay enojo cuando nuestro cónyuge está tenso o ansioso. Y lo más importante es que podemos atribuir por error mala voluntad a nuestra pareja si ésta olvidó simplemente cumplir una promesa. Hasta parejas amantes bien intencionadas pueden llegar a pelear y herirse mutuamente a causa de esas malas interpretaciones. A veces, el malentendido se basa solo en una comunicación imperfecta, como en el caso de Marjorie, quien no le informó a Ken que prefería ir de compras sola. En otras oportunidades, el malentendido surge, y quizás en forma más grave, porque las palabras o actos de un cónyuge contienen inconscientemente una amenaza para el otro. La causa de la riña no está, por lo tanto, en las palabras o actos per se, sino en el significado que la pareja les asigna. Ese significado no está claro, desde luego, para la parte ofensora, quien cree a menudo que el cónyuge debería haber entendido mejor. Las señales constituyen una clase de signos que se emplean en la comunicación. Las emociones y los sentimientos, por ejemplo, nunca se comunican en forma directa, sino a través de medios como la palabra, el tono de voz, la expresión del rostro y las acciones. El contexto es, por cierto, decisivo para interpretar las señales. Una camarera que sirve café con tostadas señala una transacción de servicio. Un marido que le sirve café con tostadas a su mujer en la cama es señal de atención y afecto. Esas señales forman la estructura de una relación estrecha, pero su importancia se suele pasar por alto en el matrimonio. Llevan una carga mucho mayor de significados de lo que podría desprenderse de la lectura literal de una conducta específica. En el tema principal de la película Casablanca, el texto "A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh". Un beso sigue siendo un beso, un suspiro es solo un suspiro. Sirve para destacar el hecho de que un beso no es solo un beso. Las señales como esta son símbolos de amor y afecto, y cuando se esfuman en una relación íntima o funcionan en longitudes de ondas diferentes, como en el caso de Karen y Ted, su ausencia adquiere un significado simbólico, como un rechazo o una falta de interés. Los significados simbólicos pueden unir a las personas o separarlas. Una esposa me contó cuán hondamente emocionada se sentía durante el noviazgo cuando su novio la llevaba a restaurantes costosos y le enviaba flores, aunque ella se daba cuenta en su fuero interno de que esa atención no significaba por fuerza que él se preocupara por ella. El significado más profundo era tan fuerte que ese gesto la emocionaba mucho. Pero después que estuvieron casados, ella empezó a reaccionar a los símbolos negativos. Siempre que él volvía tarde a casa sin llamarla antes, ella suponía que era por desinterés. Aun cuando mencionara la legítima falta de un teléfono, el significado simbólico de no llamar era tan fuerte que ella no podía modificarlo en su ánimo. Más aún, el hecho de que él prestara menos atención en agasajarla y enviarle flores también significaba que no se interesaba más por ella. Puesto que las señales y símbolos no son cosas reales, tienen que ser traducidos. A veces el sistema de códigos es deficiente y el cónyuge no lee la señal. El marido no reconoce quizá que el retraimiento de su mujer es un pedido de ayuda.
La mujer quizá no identifique el entusiasmo simulado de su marido como la máscara de una profunda decepción. Algunas personas están más predispuestas que otras a asignar significados simbólicos a ciertas situaciones específicas. Es más probable que los hombres, por ejemplo, consideren una conversación solo como un medio para transmitir hechos, mientras que las mujeres la encaren como un fin en sí mismo, como un símbolo de interés y amistad. A causa de esas diferencias en el significado simbólico de una comunicación debidas al sexo, pueden surgir malentendidos entre los integrantes de una pareja. En las relaciones estrechas somos menos flexibles en el uso de nuestro sistema de códigos que en situaciones impersonales. En realidad, cuanto más intensa sea la relación, tanto mayor es el malentendido. El matrimonio, más que cualquier otro vínculo íntimo, presenta oportunidades constantes para que se produzca una mala lectura de las señales. Errores en la lectura de las señales. Marjorie y Ken se conocieron cuando ambos eran estudiantes. Volvieron el romance proverbial de un libro de cuentos. Él era un atleta destacado y ella la reina de un baile de gala. Se casaron después de un noviazgo galopante. Él se hizo vendedor de seguros y ella secretaria de una gran empresa. Desde el comienzo del matrimonio hubo problemas. Elocuente, competente, supercalificada para su trabajo de secretaria, aunque carente de la confianza en sí misma que le permitiera buscar algo mejor, Marjorie deseaba más apoyo y amor nutriente de los que Ken estaba dispuesto o era capaz de darle. Por su parte, Ken, quien no tenía tanto éxito en su carrera como el que había tenido en el atletismo en el colegio, dependía de los ingresos de ella para poder mantener el nivel de vida que disfrutaban sus compañeros del colegio más afortunados. Después de 5 años de matrimonio se produjo entre ellos un enfrentamiento típico. Al cabo de un día difícil en la oficina, Marjorie se quejó de sus condiciones laborales a Ken. Marjorie: estoy harta del trabajo, realmente debería renunciar. Harry, el jefe, me trata mal, siempre me critica. Ken: planea abandonar el trabajo. Si ella renuncia no nos podremos arreglar, se siente ansioso. ¿Cómo puede hacerlo? No se preocupa por mí y los chicos. Se siente atropellado. Siempre hace las cosas en forma impulsiva. Marjorie: no confía en mí y debería saber que yo no abandonaría el trabajo. Se siente herida. Solo trato de explicarte. Ken: es horrible, debo detenerla para que no piense así. En voz alta: no quiero nunca más oír hablar de esto. Marjorie: yo no le importo, por eso no me quiere escuchar y me grita. Se siente más herida y enojada, se echa a llorar y corre al dormitorio. Ken siempre procede así para hacerme sentir culpable. No te me escapes. Consideremos la importancia decisiva del significado que los cónyuges asignan a las palabras y a los actos del otro. Marjorie desea y espera empatía de Ken. Ella dice: en realidad, sufro y deseo que me consueles. Pero Ken traduce la queja, la señal, de ella en una amenaza. De acuerdo con el sistema de códigos, cuando la gente se queja de algo, significa que adoptaría una acción, por lo general precipitada, de modo que en el pensamiento automático de Ken, una queja acerca del trabajo significa: renunciaré. Esos miedos ocultos desencadenan a menudo reacciones hostiles. Ken lee los pensamientos de Marjorie en forma incorrecta, de ahí que no solo no responda al requerimiento de compasión, sino que incluso la condene. Marjorie percibe en esa actitud injusticia y aislamiento, y al sentirse herida, llora y se retrae. Su reacción, que proviene de sentirse abandonada, es interpretada por Ken con un criterio más negativo aún, como señal de manejo, como si ella tratara de hacerle sentirse culpable. Por consiguiente, el intercambio colérico, la crítica y la retirada adquieren una realidad propia. Esa ilustración muestra varios aspectos del sistema de códigos. El significado de la comunicación, si bien de una claridad cristalina para el emisor, es a menudo confuso para el receptor. Decodificar el mensaje es, en el fondo, leer el pensamiento del emisor. Sin embargo, tenemos a menudo maneras peculiares de decodificar un mensaje. Por lo tanto, nos equivocamos con frecuencia. Además, las señales pueden ser ambiguas, sujetas a interpretaciones diversas. Asimismo, leemos a veces significados ocultos donde no los hay. Una vez que se asigna un significado a un suceso, es probable que se acepte como válido sin confirmar su exactitud.
Si Ken hubiera verificado su interpretación inicial y le hubiera formulado a Marjorie una pregunta, por ejemplo, ¿piensas renunciar?, habría corregido su idea falsa al principio. Si Marjorie no se hubiera despistado por el significado que le asignó a su crítica, él no confía en mí, podría haber hecho un intento más sólido para corregir su error. Además, después de producirse la secuencia ataque y retirada, el significado que cada cónyuge atribuye a las acciones hostiles del otro frustran la aclaración del malentendido inicial. Las parejas deberían verificar su lectura del pensamiento y formular preguntas directas o efectuar más observaciones de los actos del compañero. Se darían cuenta entonces de que su adivinación es incorrecta. Si pueden refutar las interpretaciones basadas en dicha adivinación, tendrán una nueva oportunidad, es decir, podrán corregir el sistema de códigos para comprender al cónyuge, volver a programar su computadora, por así decirlo. Esa técnica les ayudará a ser más exactos para saber lo que en realidad piensa y siente su pareja, de modo que la relación sea más armoniosa. La terapia cognitiva enriquece el conocimiento que tienen las personas sobre la manera en que llegan a esas conclusiones y eso las anima a pensar en otras explicaciones posibles. Esta clase de terapia investiga los signos y símbolos que son objetos típicos de una mala interpretación y ayuda a extraer conclusiones más precisas, con un gran beneficio para parejas como Lois y Peter. Veremos en capítulos posteriores cuáles fueron los principios específicos que se usaron para ayudar a Karen y Ted, así como a Ken y Marjorie. Los símbolos y el significado. En las relaciones íntimas, cierta clase de situaciones tienen un significado de una fuerza particular. Esos significados no se basan en un suceso real, sino que derivan de importantes conjeturas que un cónyuge puede hacer acerca de los actos del otro. Cuando se vierte el sistema de códigos de una persona en palabras, se descubre que consiste en una mezcolanza de creencias, suposiciones, reglas, preconceptos y fórmulas. Como lo dejó ver en la terapia, las conjeturas subyacentes de Ken eran: si Marjorie se queja, cometerá alguna acción compulsiva. Y le gusta manejarme con el llanto. Las suposiciones de Marjorie eran: si Ken está enojado, quiere decir que no me ama. Y si comprende mal mis motivaciones, no podemos comunicarnos. Las verdaderas interpretaciones de los sucesos están modeladas por esas creencias. Si Marjorie cree una voz fuerte significa rechazo, entonces solo puede experimentar rechazo cuando Ken alza la voz. Si piensa que la ira y el rechazo conducen al abandono, entonces se siente desolada, completamente sola, cuando Ken le grita o la entiende mal. Cuando un suceso evoca en forma constante significados muy personalizados, se convierte en un símbolo. Cuando una persona asigna un significado simbólico, amor, rechazo, libertad, a un suceso, su reacción puede ser exagerada, distorsionar una situación y llevar a significados múltiples. Lois, por ejemplo, percibió el silencio de Peter como símbolo de rechazo. Su interpretación simbólica tuvo un efecto ondulante, pues se acusó a sí misma por el supuesto rechazo y proyectó una cadena poco grata de sucesos en el futuro. Si bien hay miradas de símbolos que se pueden aplicar a la vida conyugal, hay dos clases principales de sucesos simbólicos que desencadenan reacciones exageradas. El primer grupo gira alrededor del tema del interés o desinterés por el otro. En el polo positivo están los símbolos de afecto, amor y consideración. En el negativo, los de rechazo, desconsideración y falta de comprensión. Los malentendidos específicos de Karen y Ted, Marjorie y Ken, Lois y Peter giraban alrededor de esos símbolos negativos. El segundo grupo de sucesos simbólicos en un matrimonio atañe al tema del orgullo. Los símbolos positivos se concentran en el tema del respeto, mientras que los negativos implican falta de respeto y aún desprecio. Los cónyuges que se sienten amados y aceptados pueden ser, con todo, sensibles en extremo a cualquier mensaje que sugiera que se los minimiza o menosprecia. Veremos más adelante cómo la igualdad se transformó en un asunto importante en la relación entre Ken y Marjorie. En el diálogo siguiente, el significado simbólico es: tú me subestimas. Ken: he decidido que necesitamos comprar una caldera nueva. Marjorie, perpleja: ¿por qué no me consultó primero antes de decidir? ¿Por qué necesitamos una caldera nueva? Ken: ella no respeta mucho mi juicio. La adquirimos
Porque la necesitamos. Marjorie está fastidiado conmigo por preguntarle. No piensa que yo pueda tener una opinión. Se siente herida. Sigo sin comprender por qué necesitamos una caldera nueva. Ken, nunca confías en mi juicio para nada. A causa de los significados simbólicos que captan en las observaciones del otro, Marjorie y Ken se sienten mutuamente agraviados. Si sus palabras no hubieran desencadenado esos significados simbólicos, se podría haber interpretado los enunciados iniciales en su valor literal o se podría haber corregido enseguida cualquier interpretación negativa. Sin embargo, como atribuyeron a la situación más importancia de lo deseado, ambos reaccionaron en demasía y ninguno trató de verificar las interpretaciones. Cada uno estaba demasiado atrapado por la ofensa y el enojo. A fin de comprender sus hipersensibilidades y reacciones excesivas, las parejas deben darse cuenta de los significados simbólicos de los sucesos específicos que producen las reacciones negativas exageradas. Marjorie y Ken podían haber prevenido esas reacciones, pero tendrían que haberlas detenido en el momento en que ocurrían y haber corregido luego sus interpretaciones y conclusiones erróneas, como se explica en los capítulos 8 y 13. Pero Ken estaba demasiado disgustado para admitir que la pregunta de Marjorie, ¿por qué necesitamos una caldera nueva?, era razonable y responder a ella como tal. La reacción en cadena de la lectura del pensamiento que asigna significados simbólicos y de los malentendidos había empezado. Prejuicios. Algunos de los malentendidos que acosan a los matrimonios tienen sus raíces en el modo rígido de pensar que sirve de base a toda clase de prejuicios. Las expectativas, observaciones y conclusiones preconcebidas que forman un prejuicio reflejan una estructura mental conocida técnicamente como tendencia cognitiva negativa. Cuando, por ejemplo, un marido enmarca a su mujer dentro de esa tendencia, interpretará casi todo lo que ella dice de un modo negativo. El prejuicio puede torcer no solo nuestras interpretaciones de los demás, sino también de nosotros. Existe una forma de prejuicio en aquellos cuya autoestima es pobre. En ese caso, el objeto del prejuicio son ellos mismos más que los otros. Esas personas están muy preocupadas por lo que significan sus interacciones con los demás, en especial por lo que estos pueden pensar de ellas. Pero como su autoestima es baja, tienden a aplicar sus preconceptos y formarse interpretaciones negativas injustificadas de las opiniones que los demás tienen de ellas. Un caso típico es Lois. Antes de que se alterara tanto por el silencio de su novio, había tenido con él muchas discusiones animadas, pero la única vez que Peter se quedó callado, borró para ella todas esas experiencias claramente positivas. Ella se decía: cuando alguien se queda callado es señal de que no me quiere. Una vez activada esa conjetura, llegó a dominar la visión que tenía Lois de sí misma y de Peter. Nunca se le ocurrió que su conjetura pudiera no aplicarse a Peter. Lois provenía de una familia en la que el tratamiento del silencio se empleaba con frecuencia para castigar a un ofensor. El prejuicio que las personas que se estiman poco dirigen contra sí mismas incluye una trama de actitudes negativas. Los pensamientos de Lois acerca de Peter caracterizan las reacciones de ella a una variedad de escaramuzas. Las conjeturas básicas de Lois podrían articularse de la siguiente manera: si alguien no me quiere ahora, nunca me querrá. Si esa persona no me quiere, luego no soy digna de ser querida. Y si no soy digna de ser querida, siempre estaré sola y seré desdichada. Sus suposiciones la predisponían a interpretar el silencio de Peter como señal de rechazo que terminaría con la relación. Aunque se podría probar que cada una de las conjeturas de Lois era infundada, estas ejercían en su pensamiento una fuerza poderosa. Después de que ocurriera el episodio con Peter, las conjeturas moldearon las interpretaciones de Lois acerca de su relación. Uno de los aciertos de la terapia cognitiva consiste en exponer esas conjeturas, determinar si tienen una base real y modificarlas de acuerdo con esto. Capítulo 13. Podemos ver con más claridad lo que sirve de base a los problemas que afectan a las relaciones comprometidas si observamos las versiones exageradas de esas maneras de pensar en las personas que sufren de trastornos psíquicos tales como la depresión, la ansiedad y la hipocondría. Su sistema de codificar sucesos particulares está predispuesto de un modo uniforme. Las personas pesimistas, por ejemplo, tienden a interpretar los sucesos ambiguos de un modo que los muestra bajo una luz poco favorable. Un ama de casa, al ver que sus chicos se están peleando, llega a la conclusión: soy un fracaso como madre.
Por otra parte, una persona ansiosa ve peligro en situaciones inocuas. Un marido ansioso cuya mujer se demora en llegar a una cita piensa: la asaltaron. El hipocondríaco interpreta las sensaciones normales del cuerpo como señales de una grave enfermedad. Unos leves mareos significan para él un tumor cerebral, una indisposición estomacal, un inminente ataque al corazón y un dolor de espalda, una enfermedad de los riñones. Esas personas difieren de las normales en que atribuyen mucha mayor importancia a sus conclusiones y se aferran a ellas tenazmente. Están mucho más predispuestas a reconocer esquemas que concuerden con sus propios preconceptos y a ignorar la información que no satisfaga esos esquemas. Aunque parezca paradójico, permanecen espantanados en su modo de pensar, aun cuando éste les produzca un gran dolor. Esa rigidez cognitiva se acentúa en muchas personas cuando se encuentran bajo estrés. Podemos aprender muchísimo de esos trastornos psíquicos porque vemos la misma clase de pensamientos en las relaciones desavenidas cuando el prejuicio está orientado hacia el compañero. Las investigaciones han demostrado que las parejas de matrimonios desavenidos pueden ser razonablemente objetivas con respecto a las motivaciones que atribuyen a otras parejas, pero en las mismas situaciones atribuyen erróneamente móviles negativos a sus propios cónyuges. Las parejas desavenidas reaccionan entre sí como si tuvieran ellas mismas un trastorno psíquico. En sus pensamientos acerca del cónyuge aparece la suspicacia como la que se observa en la gente afectada de ansiedad o depresión. Según ellos, sus creencias son reales, sus mentes están abiertas, en realidad tienen la mente cerrada y una visión cerrada en lo que al compañero se refiere. Los cónyuges hostiles, por ejemplo, no se dan cuenta de que su visión del compañero puede estar distorsionada por el estado de ánimo y las ideas que los dominan. Cuando alguien trata de corregir esas distorsiones, en particular el cónyuge, puede chocar con un muro de hostilidad. A una persona enojada no le gusta que la contradigan en su visión de la realidad y considerará que el otro no solo está equivocado, sino que intenta manejarla y aún engañarla. Cuando los cónyuges hostiles intentan adivinar un estado invisible, como por ejemplo las emociones, los pensamientos y las motivaciones del compañero, están tan convencidos de sus conclusiones como si pudieran ver directamente en la mente de su pareja. Las creencias para ellos no son una mera conclusión, sino la realidad. Para corregir esas conclusiones hace falta aplicar una serie de estrategias que se explican en el capítulo 17. Por otra parte, durante el apasionamiento del noviazgo y de los primeros años de la vida conyugal, las parejas muestran una predisposición positiva. Casi todo lo que dice o hace el cónyuge se interpreta bajo una luz positiva. Ni él ni ella pueden hacer algo malo. Pero si ocurren dificultades en el matrimonio, los reiterados desengaños, discusiones y frustraciones llevan a un cambio en la actitud mental. Alterados, los cónyuges pasan de una predisposición positiva a una negativa. Entonces, lo que hace cualquiera de los dos se interpreta en un aspecto negativo. Ni él ni ella hacen nada bien. El poder del pensamiento negativo se demuestra en nuestras observaciones ocasionales. ¿Cuántas veces hemos oído a un cónyuge quejarse? Pasamos un día maravilloso juntos y luego sucede una pequeña estupidez y estropea todo. En una serie de estudios de investigación se muestra el poder de lo negativo. Lo que más distingue a los matrimonios desavenidos de los satisfactorios no es tanto la ausencia de experiencias agradables, sino la gran cantidad de experiencias desagradables o las que se interpretan como tales. Las mejoras que experimentan las parejas al ser asesoradas vienen acompañadas más por una reducción de encuentros desagradables que por un aumento de los sucesos agradables. La felicidad parece venir en forma más natural cuando las experiencias e interpretaciones negativas disminuyen. Del mismo modo que una terapia cognitiva puede ayudar a los pacientes que sufren de ansiedad clínica o depresión a comprender su forma errónea de pensar, los mismos principios pueden contrarrestar los malentendidos y prejuicios en matrimonios desavenidos como los que se han descrito en este capítulo. Pero primero importa comprender la base de esos problemas del pensamiento y aprender a identificarlos. Luego, las parejas pueden examinar sus interpretaciones y sus mutuas opiniones y corregirlas conforme a eso, antes de permitir que los pensamientos negativos estropeen su felicidad.